Saludos y bienvenidos al programa Solo la Verdad Responde, un espacio que busca responder a las preguntas de la vida a la luz de las Escrituras con claridad teológica y fidelidad al Evangelio. En este episodio reflexionaremos junto al Dr. Luis Mendoza sobre la pregunta ¿qué sucede con las personas después que mueren? Acompáñenos. Lo primero que me gustaría explicar es que hablo desde una perspectiva meramente cristiana y fundamentalmente evangélica. ¿Qué sucede con las personas después que mueren? Depende mucho si las personas son creyentes o no lo son. Por tal razón es muy importante explicar qué queremos decir con creyente. El creyente es aquella persona que ha pasado por el proceso completo de la salvación. Esto significa que ha reconocido que es un pecador, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha reconocido la gravedad de su situación, que le ha pedido perdón a Dios por sus pecados y que ha recibido al Señor Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Además, el Espíritu Santo ha venido a vivir en él y ahora vive la persona una vida completamente dirigida por Cristo, influenciada por el Espíritu Santo y dirigida a agradarle a Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué es un no creyente? Bueno, un no creyente básicamente es una persona que no ha pasado por el proceso antes mencionado y que tampoco exhibe las conductas o las acciones mencionadas anteriormente. Otro aspecto importante para poder comprender qué sucede con las personas después que mueren es entender que nosotros los seres humanos somos seres tripartitos. Eso significa que tenemos un cuerpo, un espíritu y un alma. El cuerpo, como la mayoría de nosotros lo entendemos, es la materia física tangible. ¿Qué sucede con el cuerpo cuando una persona muere? Bueno, pues sucede lo obvio. Ustedes completamente están familiarizados con esa realidad. Ese cuerpo ya no tiene más signos vitales. Su cerebro no le funciona, su corazón no le palpita, sus pulmones tampoco le funcionan. En ese preciso momento es declarado fallecido. Ahora bien, ¿qué sucede con el cuerpo? Pues ese es otro concepto que nosotros estamos de manera general muy familiarizados. El cuerpo de la persona fallecida vuelve a la tierra, a esperar la segunda venida de Cristo. Génesis capítulo 3, versículo número 19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El segundo elemento de la realidad de que somos seres tripartitos es el espíritu. Nosotros entendemos y definimos el espíritu como el aliento de vida, y eso está basado en el libro de Génesis. Capítulo 2, versículo número 7, que lee, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora bien, mis amados hermanos y amigos, pero ¿qué sucede con el espíritu cuando uno muere? Bueno, la palabra del Señor establece que el espíritu de las personas regresa a Dios cuando mueren, porque Dios es el originador de la vida. Eclesiastés capítulo 12, versículo número 7 nos dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El último elemento, que es parte integral, obviamente, de la realidad de que somos seres tripartitos, es el alma. Nosotros definimos el alma como el asiento de las emociones, el intelecto y el libre albedrío. Por ella debemos dar cuenta a Dios. Sabemos que somos seres inmortales, espiritualmente hablando, obviamente. Eclesiastés capítulo 3, versículo número 11 nos revela esta realidad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto significa de que todos sabemos que somos seres inmortales, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora bien, mis amados hermanos y amigos, pero ¿qué sucede entonces con el alma
cuando una persona muere. La palabra del Señor verdaderamente nos responde a esa pregunta de una manera bastante clara. Si somos creyentes, entonces nuestra alma va a la presencia de Dios. Si no somos creyentes, lamentablemente las almas de las personas que no son creyentes van al infierno. Note con claridad lo que nos enseña el libro de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 23. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En este pasaje bíblico, la expresión seno de Abraham se refiere al cielo o el lugar donde Dios habita. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Es importante comprender que en este pasaje bíblico, como lo vamos a entender en el próximo segundo, se refiere al infierno. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El último elemento, hermanos, necesario para responder a la pregunta de qué sucede con las personas o qué sucede con las personas después que mueren, es importante comprender cuál es el futuro de los muertos. La realidad es que eventualmente todos los muertos serán resucitados. Lo que sucederá es de que si usted lo enterraron o usted ha sido cremado o quemado, interesantemente la palabra del Señor nos enseña de que viene un día en el que esos cuerpos que han sido enterrados, quemados, sepultados, no importa, ¿verdad?, pero que se han vuelto polvo y que han regresado a la tierra, dice la palabra del Señor, como lo vamos a ver en un minuto, de que Dios, yo no lo entiendo, pero lo creo, va a darnos la posibilidad de ver de que esos cuerpos serán resucitados. Y esto lo vamos a estar analizando inmediatamente después de mi comentario. Y el alma de las personas, ya sea que el alma de la persona estaba en el infierno o el alma de la persona estaba en el cielo, será reunida con ese nuevo cuerpo exaltado o glorificado, como le queramos llamar. De seguro, esos cuerpos son inmortales y tienen un aspecto espiritual. Entonces, la palabra del Señor nos enseña específicamente eso. Ahora bien, cuando las almas de las personas que estaban en el infierno o de las personas que estaban en el cielo son unidas a los cuerpos exaltados o glorificados o resucitados, entonces en ese momento las personas van a tener la oportunidad de escuchar una sentencia definitiva con relación a su destino eterno. La palabra del Señor nos enseña de que unos van a ir a la vida eterna en el cielo y los otros van a ir a la condenación eterna. ¿A dónde leemos tal realidad? Bueno, primero en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y le invito que por favor ponga mucha atención en este pasaje que sigue, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También, amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, comenzando en el versículo 35, y vamos a leer varios versículos que aparecen en ese texto, comenzando en el 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, porque nuestros cuerpos obviamente son corruptibles, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, si por favor ustedes en este momento ponen mucha atención, porque es ahí donde el apóstol Pablo trata de explicarnos nuevamente qué va a suceder con nosotros. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, esto es, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Les mencionaba anteriormente de que no importa dónde estén las cenizas o dónde esté su cuerpo, la palabra del Señor nos indica específicamente de que esos cuerpos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, hablando de nosotros, en este caso el apóstol Pablo está hablando de las personas que todavía están vivas, seremos transformados. Eso es lo que exactamente dice la palabra. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recapitulando, primero, la perspectiva presentada en este programa con relación a qué sucede con las personas después que mueren es la perspectiva cristiana evangélica. Desde mi opinión, es la perspectiva más bíblica. Segundo, ¿qué sucede con las personas después que mueren? Está completamente determinado si la persona es creyente o no. Tercero, los seres humanos somos tripartitos. Esto significa que tenemos un cuerpo, un espíritu y un alma. Cuarto, cuando un creyente muere, su alma va al cielo. Cuando un no creyente muere, su alma va al infierno. Quinto, sin importar que los fallecidos hayan sido ya sea enterrados o quemados, todos los muertos serán resucitados y recibirán un cuerpo inmortal el día de la segunda venida de Cristo. Sexto, Dios reunirá las almas de los ya fallecidos, ya sea que se encuentren en el cielo o en el infierno, con los cuerpos inmortales que Dios ha resucitado. Séptimo y último, una vez que esto suceda, se comparecerá ya sea delante del gran trono blanco, esto es aplicable a los no creyentes, para recibir sentencia condenatoria definitiva y pasar por la eternidad en el infierno, o se comparecerá delante del tribunal de Cristo para recibir recompensas y fundamentalmente el privilegio de pasar la vida eterna en el cielo. Muchas gracias, hermana de la paz, por hacer esta pregunta. La próxima pregunta que responderemos es: ¿qué sucede con los niños después que mueren? Gracias por escucharnos. Esperamos que este tiempo te haya animado a seguir profundizando en la verdad del Evangelio.
Para más información y recursos, te invitamos a visitar nuestro sitio web ministeriosololaverdad.org.